¿no? Ahí está. Ahí, para que después cuando alguien quiera entrar ya tenga la clase grabada. Segundo, yo les dije que hoy arrancamos con el segundo módulo. ¿Sí? Entonces, yo voy a compartir pantalla y vamos a chusmear un chiquitito juntos la agenda para organizarnos, ¿les parece? Y después ya pasamos a la clase en sí. Bien, ahí la vemos la agenda. Bien, la agenda del módulo 2 son 4 clases, ¿correcto? Tenemos la primera clase que es la que vamos a ver hoy. La primera clase, que es, hoy vamos a hablar de conflictos en el sistema familiar, características, atravesamientos generales, culturales y socioeconómicos y red familiar, siempre y cuando no. Mañana vamos a hablar de divorcio, del proceso de divorcio, los tipos y etapas del divorcio, del proceso civil, procesal, un poco más diverso. Que es profesional, me van a relaciones de amiga y problemática familiar, como dice acá, y la última clase ya cuando nos volvemos a encontrar, ya sea conmigo o con Gabriela, para noviembre sería, porque el viernes terminaríamos con la agenda, ¿correcto? ¿Ustedes tienen lo mismo? ¿Los que tienen la agenda? Sí. Bien. Hasta el viernes. O sea, la clase 4 quedará, claro, hasta el viernes tenemos clase, y después nos vemos recién, tenemos un descanso de 15 días, para tener tiempo de ver el material y demás, y eso, y en noviembre nos volvemos a encontrar. Entonces, para tengamos un sí, o sea, ya estaríamos arrancando con el módulo 2 y nos queda una clase para cuando volvamos a ver en noviembre. Eso por un lado. Hola, Erika. Te quería dejar claro para que lo tengan. Hola, ¿cómo va? Hola, María recién Alicia, te terminó. consulto. Sí. Yo quería preguntarle No, a Erika, María ¿podés Alicia porque... Sí, decime. repetir los temas? ¿Cómo Por favor, no? Yo te lo porque me estaba acomodando, las estaba escuchando a Vamos. todos, pero estoy confiada porque me estaba acomodando, porque vine tarde del laburo, me acosté Yo un te hablo ratito. desde el celu. No te preocupes. Yo le entiendo Los que temas de arrancamos hoy, más que nada. con el módulo 2. Entonces, bueno, hoy vamos a ver lo que corresponde a la clase 1, que es conflicto en el sistema familiar. Vamos a hablar primero de los sistemas, ¿sí? Que ya lo venimos nombrando en las clases anteriores, las características, atravesamientos generales, culturales y socioeconómicos, y red familiar. Eso es lo que tendríamos que ver hoy. Después nos queda jueves y viernes, clase 2, clase 3, y la clase 4, que es la que termina con este módulo 2, que vamos a arrancar hoy, la estarían viendo cuando nos volvemos a encontrar en noviembre. ¿Sí? Bien. Gracias. No, por favor, de nada. Bueno, me apago de nuevo así empiezo a buscar el material porque lo tengo ahí medio entremezcladito. Vaya, tranquila. Talia, yo les pregunto, ¿qué se les entrecorta? ¿Mi audio? ¿O se les entrecorta la pantalla? Tu audio. ¿Mi audio? No, el audio. Ah, mira. El audio se entrecorta. Opa. Bueno. Bien, vamos a ir despacio entonces. Sí. Para arrancar.
Bien. Ahora sí. Si se entrecorta o si tenemos un problema de conexión, me paran, ¿sí? Y me avisan. Y vamos más despacio. ¿Está bien? Yo traje para compartirles un video sobre este tema del concepto de sistemas. De Bomberta Landfly. Si vemos que no se puede, no lo hacemos. Nos quedamos solamente con la... Listo. Bueno, para empezar, vamos a arrancar con lo que es... Esperen que voy a ver si puedo dejarme esto ahí. Ahí está. Vamos a arrancar con lo que es el concepto de sistema familiar, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, en la primer clase, sobre todo cuando empezamos a ver tema de concepto, la evolución del concepto de familia, hablamos de sistema. Dijimos que la familia constituía un sistema, ¿sí? Por eso, ayer también lo habíamos nombrado, y cuando el sistema, uno de los integrantes cambia, también el sistema. ¿Correcto? Entonces, en base a eso, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a entender qué es este concepto de sistema. ¿Qué nos quiere decir? Entonces, en principio tenemos que pensar que, como todos en todas estas clases, cada uno de los conceptos va a tener diferentes autores, ¿sí? Y va a tener, en este caso, diferentes definiciones. Nosotros nos vamos a llevar por la de von Bertalanffy, como se llame. Este buen muchacho. Vamos a decir que un sistema es un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto objetivo. ¿Bien? En este caso vamos a ver la estructura de la familia, la estructura de la familia, y que está formada precisamente por subsistemas. Bien. Generando así la existencia de jerarquías con obligaciones y responsabilidades. La familia la vamos a tomar como un sistema, como un todo, ¿sí? Que se retroalimenta. Como dijimos ayer, de familiares mantienen la estasis. Ahora vamos a ver lo que significa. Ahora en el video que yo les voy a compartir, van a ver que... No, nada, es para avisarte que se corta el audio. Ah, bien. Ayer no tuvimos este problema. No, ayer anduvo bien. A ver, Ayer anduvo bien. ayer anduvo bien. Aguárdenme un momento entonces. Esperen. Bien. Díganme cómo me oyen ahora. Ahí mandé a cortar. No, se escucha cortado. No, te estamos escuchando cortado. Sí, profe, cortado. ¿Se escucha? Bien, y lo otro que me interesa saber, ¿la pantalla la pueden ver? Sí, profe. Sí, la pantalla se ve bien. Sí. Bueno, está bien. Vamos a guardar. Vamos a ver si tenemos suerte para compartir el video, ¿sí? Que hace una especie brevísima de explicación respecto al tema de los sistemas y la teoría de los sistemas. Si no lo cortamos,
de a poco de ver, si no de última me conecto a probar. Buenas tardes. No, eso tiene que traerlo acá, tiene que venir, por orden de llegada, traerlo, se registra. No es por teléfono. Profe, ¿la puede poner en pantalla grande? O sea, agrandar el ¿Sí? video. Sí, sí. No tiene audio el video simplemente porque, como yo estoy hablando desde el celular, para que no se acople. Pero no dice nada, es una música. A mí lo que me interesa es que ustedes vean para que los comparto, para que más que nada de que vayamos, vayan pasando las pantallas, se lo freno para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Porque no hay nadie, no es hablado y no solo hay música. Pero está bueno porque habla un poco de historia, ¿sí? Y después nos explica específicamente, en 3 minutos, va a explicar de qué trata de la teoría de los sistemas y por qué se aplica. Bueno, vieron que, a ver si me oyen, vieron que está hablando de los sistemas, de cómo interactúan con el medio que los rodea, y separó sistema, ¿sí? Como el conjunto, en este caso lo asoció a la familia. Subsistema, ¿sí? Que son los individuos, y suprasistema, que es lo que rodea al sistema. Eso es lo que ustedes tienen que quedarse con eso. Sigamos.
Vamos a dejar de compartir. Ahí está. No hay problema, Andrea. Bueno, me saqué el video me saqué la cámara del celular, ¿sí? Pura y exclusivamente para ver si tenemos mejor conexión. Así que díganme si ahí me escuchan mejor. Así. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Bien? Sí, Bárbaro, vamos a ir así. Buenísimo. ¿Vieron el videito? No les puse el sonido en realidad para no avasallarlo, y lo único que tenía era una música. A mí lo que me interesaba, ¿sí? Era precisamente el resumen del video como para que lo tengan. Por eso también fui frenando por si alguno quería tomar nota de lo que decía o leerlo con más detenimiento. Entonces vamos a seguir con el PPT que tenemos acá. Bien. Perfecto. Lo voy a poner en pantalla grande para que lo lean bien, para que lo vean conmigo, y vamos a ir analizando, ¿sí? Cada uno de los conceptos. La idea de hoy es empezar a adquirir estos conceptos para hacerlos propios, ir analizándolos a medida que lo vamos viendo, y buscando un paralelismo con lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Y buscar también algún ejemplo de la realidad, porque a veces cuando uno busca un ejemplo de la vida cotidiana o de la realidad, puede seguramente internalizar más el concepto. Entonces dijimos que la familia se ve como un sistema de retroalimentación. Estoy contestándole, Magdalena. Eso pregúntale al departamento de alumnos, pero lo tenés en todo lo que nosotros presentamos acá, salvo los ¿cómo se dice? Los PPTs anteriores, los PowerPoint anteriores que yo les compartí, que fueron de mi autoría, lo demás lo tienen toda la plataforma, ¿sí? Lo buscan desde ahí. Bien, entonces dijimos que los sistemas familiares mantienen la estabilidad, ¿correcto? Bien, y esto es a través del mecanismo que llamamos homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ahí en el video lo vimos, pero vamos a repasarlo. La homeostasis es el estado interno de un sistema que mantiene relativamente constante mediante la autorregulación. O sea que nos está diciendo precisamente que los sistemas son autorregulables. Nos estamos diciendo que el sistema familia se autorregula. ¿Bien? Cualquier cambio en una de las partes, que es lo que venimos diciendo de las clases anteriores, cualquier cambio en una de las partes produce un cambio en el conjunto, ¿sí? Cualquier cambio en alguno de los individuos, que como bien vimos en el video, los individuos, los integrantes de las familias, son subsistemas, que forman el sistema del todo, el grupo. Cambios en el conjunto, y dado que la naturaleza es un continuum, el cambio percute hacia arriba y hacia abajo de la jerarquía de los sistemas. Bien. Al concebir a la familia como un sistema, que es lo que venimos diciendo, estamos dando por hecho que constituye una unidad. Entonces decimos la familia igual sistema, igual unidad, integridad. Por esto no podemos reducirla a la suma de las características de su miembro. O sea, no estamos hablando de sumas individuales, sino estamos hablando de un todo. La familia no se puede ver como una suma de individuales, bien, sino como un conjunto de interacciones. Perfecto. Bien, seguimos. La familia como sistema es un sistema abierto. ¿Vieron que ahí en el video vimos que los sistemas podían ser abiertos o cerrados? ¿Sí? Bueno, en este caso estamos hablando de familia. Familia es un tipo de sistema de los sistemas abiertos, o sea que interactúa con el exterior. Tiene las propiedades de todos los sistemas de este tipo. Por ejemplo, podemos mencionar que de acuerdo con la totalidad, el comportamiento de todo el sistema familiar no puede ser explicado con la suma de las conductas de todos sus miembros. Lo que ocurre a un miembro de la familia justamente afecta a todos. Si hay alguien que está enfermo en la familia, afecta a toda la familia. Y eso también lo veníamos hablando ayer, cuando hablamos de comunicación y de los tipos. A ver, esperen. Yo hablo con ustedes y voy emitiendo de paso, ¿eh? Por eso corto. Bien. Como dijimos recién, cada individuo
se constituye un subsistema. En el interior de la familia, el sistema, el conjunto. Y a veces forma parte de diversos subsistemas familiares. ¿Bien? Hablando de subsistemas familiares. Miren, escuchen. Tenemos el subsistema conyugal, que se refiere a los esposos, ¿sí? El parental, esa relación entre padres e hijos, o el fraterno, entre pares, entre hermanos. ¿Sí? Entonces dijimos, cada individuo es un subsistema en el interior de la familia y a su vez forma diversos subsistemas. ¿Sí? La familia como sistema en sí subsistema tanto individuos como esos subconjuntos que vendrían a ser los subsistemas, los conyugales, los parentales y los fraternos. Miren todas las posibilidades que tenemos. Y qué importante saber cada una de estas para después ver cuáles son los conflictos que se nos van a presentar. Bien. La familia también es un sistema que consiste en transformación, que cambia, que se adapta a las diversas exigencias del medio externo como las derivadas propias de las etapas evolutivas. ¿Se acuerdan que las etapas evolutivas las vieron con los ciclos de la vida que vieron con Gaby en la primera clase? ¿Lo tienen presente eso? Bueno, tiene que ver con esto. Para ello mantiene un constante equilibrio entre sus fuerzas homeostáticas y sus capacidades de transformación, siempre con el propósito de asegurar continuidad y crecimiento en sus integrantes. Bien. Ahora, ya dijimos, definimos lo que era un sistema, vimos cómo estaba compuesto el sistema, vimos que podía haber subsistemas, qué consistía cada subsistema, que estaba el individuo, cada uno de los integrantes de la familia, pero que a su vez entre los integrantes podían formar otro subsistema, el conyugal, el parental, el fraterno. ¿Bien? Bueno, ahora nos toca ver cómo funciona este sistema familiar, que es lo que nos importa. La familia comunidad interactiva, afectada por generaciones pasadas, o sea, todo lo que traemos, el boyaje que traemos, ¿sí?, de nuestros antepasados, y que opera sobre un conjunto de principios unificadores que incluyen dos ideas. Y tenemos, por un lado, el todo es mayor que la suma de las partes. Esto es una premisa que nos trae este autor, ¿sí?, al hablar de la suma de las partes. El todo es mayor a la suma de las partes, y todos los elementos de un sistema son interdependientes. ¿Bien? Una familia o organización es más que una cantidad de miembros agrupados. O sea, la teoría del sistema le da más valor a su conjunto, a la familia como conjunto, que a los subsistemas como individuos. ¿Correcto? Bien. Si no entienden, paramos, ¿eh? Esto es teoría pura, así que nada, vamos a estar así despacito, viéndolo, para internalizarlo y después poder llevarlo a la práctica. Yo les prometo que la clase que viene es muchísimo más divertida. Y va a dar mucho que hablar. En su funcionamiento incluye como estos están unidos y el modo de interactuar entre ellos. O sea, que para saber y para tener presente cómo funciona el sistema familiar, tenemos que ver a cada individuo y cómo se comportan entre sí, nos está diciendo, ¿sí? Los cambios en un elemento produce cambio en el resto. Esto ya lo venimos diciendo, es decir, que el cambio de vida de un componente de la familia afecta y produce cambios en los otros componentes. Es medio repetitivo, nos está diciendo siempre, o sea, está confirmando lo que venimos diciendo. No está diciendo nada nuevo, pero bueno, es así. Así pues, dice. Los problemas involucran a la familia en su totalidad. Bien, dijimos, hay un familiar enfermo, afecta a toda la familia. ¿Sí? Alguien pierde el trabajo, un integrante de la familia, alguien, no sé, el padre, que es el que trae el mayor caudal económico de la casa, pierde el trabajo, ¿afecta o no afecta a la familia? A ver, vamos, ¿qué se les ocurre? Claro que sí. Por Sí, supuesto afecta que sí. a la familia. Vamos, sí. No, A no es nivel cierto que no económico y a nivel personal, me imagino. Por supuesto, Claro. afecta al propio padre o al propio integrante de la familia a nivel personal, correcto lo que estás diciendo,
¿Por qué? Porque obviamente alguien que se queda sin trabajo va a tener un montón de va a vivir una situación estresante, va a estar preocupado cómo sigue adelante, cuánto tiempo va a faltar para volver a conseguir otro trabajo, y a su vez, como es caudal económico y sustento de la familia, también implica y provoca un malestar general. Claro. Y es un típico caso en donde el individuo tiene un problema que afecta al conjunto, que es el sistema. Es un sistema A con el nivel problema. psicológico. También vamos a A encontrar. nivel psicológico afecta mucho, sobre todo al hombre, ¿no? Que hay muchos casos donde a lo mejor se prolonga mucho. No tengo la pantalla, ahora no. Si se prolonga mucho esto de no conseguir otro trabajo, puede llegar a caer en una depresión, bueno, donde la mujer también ahí acompañando es afectada, ¿no es cierto? Y los hijos también. Por supuesto. O sea que a nivel psicológico el hombre lo afecta muchísimo. Vos Sí, sabés, sí, Erika, que mi abuela me decía algo al respecto siempre, ¿no? Que cuando la pobreza entraba por la puerta, el amor de la familia se iba por la ventana. Eso me quedó algo remarcado, de que siempre me lo decía. Frase, ¿eh? Ajá. Es frase. Pero cuando la empezaste a decir, yo ya vislumbré el final de la frase. Vos no dijiste más que cuando la pobreza entra por la puerta, yo automáticamente pensé lo mismo. Contigo pan y cebolla no se cumple. No paga las cuentas. El contigo difícil. Pan y cebolla no. Ya lo decía Calamaro, no se puede vivir del amor, decía Calamaro. También. Y este es un típico caso. Es generador de conflicto, por supuesto. Ahí Raúl se tomarán de diferentes maneras. Sí, por supuesto. No siempre, a ver, genera tensión, eso es una realidad. Tenemos que tener presente eso. Eso va a generar tensión. Puede generar conflicto. Pero no siempre quiere decir que sea la ruptura de una familia o de un sistema, precisamente lo económico. Que va a traer conflicto y sí. Más cuando es una sola de las partes o uno solo de los integrantes del sistema el que trae sustento. Quizás si lo comparten, vamos a andar medios así flojelis, pero no es lo mismo. Sí, te escuchamos. Claro, no, perdón. Lo que pasa es que me parece que también planteo así, desde que el hombre pierde el trabajo y no al revés, es como que también se rompe, o sea, se caen como esos estereotipos que uno tiene, el hombre proveedor. Entonces, digamos que la psiquis masculina está, digamos, como preparada para ser el proveedor, más allá de que después se cumpla o no. Entonces, una cosa muy distinta sería que la mujer pierda su trabajo y de última, bueno, está en la casa y es como el rol autoimpuesto por la sociedad, por ejemplo, ya como asumido, no está mal, digamos. En cambio, que sea al revés, que la mujer sea la que salga y que traiga la plata, yo creo que más allá de que afecte el amor o no creo que por ahí pueda llegar a romper si realmente hay amor, pero que sí que va a ser un desbarajuste importante porque, bueno, las consecuencias psicológicas por ahí para el hombre más que nada, porque tiene como afectada su masculinidad también en ese aspecto, o sea, seguro. psíquicamente hablando. Seguro. Me parece que por ese lado. Es correcto. Sin hablar de hombre proveedor, mujer, supongo que en cualquier familia que haya un accidente, que alguno tenga un accidente, que alguno se haya ido a vivir lejos, me parece que se refiere a eso, ¿no? Que a cualquier cambio que involucre a la familia como un todo, y cuando una de las partes hace algo que rompe la homeostasis, ¿será? Sí. La homeostasis. Es correcto lo que decís. A lo que nos referíamos como ejemplo hablamos, que es lo más común, lo que vivimos, cuál es el disparador acá en este momento, más si estamos hablando de Argentina, porque nosotros vamos a toparnos con gente de acá, ¿no? De que esté viviendo en el país cuando tengamos mediaciones.
Y en este país que tenemos la economía que tenemos, hablar de un desbarajuste económico dentro de un sistema como es la familia, obviamente nos va a traer complejidad. Solo a modo de ejemplo, tenemos muchísimos, sí. Sí, ahí alguien me pidió hablar. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Hola, Erika. Sí, No, Raúl. sí, me parece a mí que ahí habría que hacer una pequeña diferencia, porque me parece que cuando afecta, o sea, el hombre básicamente afecta psíquicamente hablando, hablamos de hombre de 40 arriba, en una franja aún un poquito menor, no mucho más. Porque, a ver, no es lo mismo un joven que se quede sin trabajo, 25 años sin trabajo. Las posibilidades de que se deprima un joven son menores a una persona que ya tiene 40 o 45 años, quizás tenía un trabajo de, no sé, de 10 o 15 años y de repente lo despiden porque la empresa cerró o decidió despedir gente. La persona tiene toda la experiencia del mundo, pero las empresas se tiran más a emplear gente joven que... A ver, no quiere decir que 40 o 45 sea una persona vieja, nada que ver, pero se inclina más a por ahí tener un pibe joven de 25 años o hasta 30 y no tiene, y el impulso es diferente, digamos. Por supuesto, Sí. igual lo tomamos a modo de ejemplo, no quiere decir que todas las familias se comporten iguales, no quiere decir que en todas las familias el hombre sea el proveedor. Es como simplemente también podría pasar en el caso de que el proveedor sea la mujer y sea ella la que pierde el trabajo, y estamos hablando simplemente de que el ingreso mayor de casa no esté, a eso nos referíamos. Pero solo a modo de ejemplo. Avancemos. Y gracias, Raúl, igual por tu aporte. Es correcto también lo que decís. No es lo mismo en generaciones, obviamente. Los chicos están más curtidos. Sí, aparte pueden Voy a volver ahí a apagar el video simplemente. ya una persona que Seguro. tiene y pico de años no va a pensar en irse del país así nomás, lo va a repensar, a ver, yo como ejemplo, yo trabajé en una empresa que cerró, era la única empresa que fabricaba aros de pistola en Argentina. Yo habré tenido 32 años y este hombre tenía 48. Y me llamó la atención porque hacía como más de 20 y pico de años que trabajaba y lo vi con la cajita como los yanquis metiendo las cosas personales de él. Y cuando se iba, o sea, él lo habían echado a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde lo puse acá. Y me dice, no sé cómo llegar a casa y decir esto. No sé cómo lo voy a comunicar. Y sí, es difícil. Lo que vos nos querés decir es que las nuevas generaciones seguramente tendrán más oportunidades. Exacto. Mucha más salida. Bien, seguro. Y lo Ahí, que Viviana, dice lo que dice Raúl, yo lo comparto a pleno porque inclusive estadísticamente está comprobado que hay muchos suicidios, casos de suicidios por pérdidas de trabajo, o a lo mejor, como vos decías, una persona se accidenta, por ejemplo, tiene un problema cardiovascular o un ACV, y no es el mismo, y lo despiden del trabajo y tiene que comenzar una vida totalmente diferente. Bueno, eso afecta a la totalidad, más allá de que pueda tener un apoyo económico, un aval, que siga teniendo el aval económico del trabajo que tuvo, por ejemplo, por accidente. Pero igual va a ser afectado él en su
en su mundo interno, digamos, y también va a ser afectada la familia, el entorno. Por supuesto. Podemos hablar Eso de es lo que nos un quiere traer. millón de conflictos, claro, Seguro. Esto es lo que nos casos, quiere traer de casos. precisamente la teoría de los sistemas que se nos propone. Adicciones Que también. todo lo que, Un hijo que se mete en las adicciones, bueno, es terrible lo que genera, claro, por supuesto. en el resto de los integrantes de la familia. Bien. Bueno, entonces entendimos, ¿no? Que cualquier cosa o cualquier circunstancia que afecte a uno de los individuos, ¿sí? A una de las partes que componen el todo, va a afectar el todo en sí, que es lo que nos quiere traer este autor con la teoría de los sistemas. Eso quedó más claro. Entonces, dijimos que involucran a la familia en su totalidad, no solamente al individuo, que es lo que venimos charlando y hablando en este momento, y además existe la repetición de patrones de una generación a otra. Podríamos hablar un montón de repetición de patrones, ¿o no? ¿Qué les parece? Si no hay para hablar. Bien. Vamos a darle admisión a Carla. Seguimos. Concretamente existen 4 conceptos que cruzan generaciones: la lealtad, la justicia, la equidad y el equilibrio. Y el trabajo de constelaciones familiares es una interacción dinámica que considera todos estos campos, además de los patrones transgeneracionales del pasado que influyen en el individuo. ¿Qué quiere ver con esto? Con lo que decía al principio, esta repetición de patrones, de que los hijos repiten lo de los padres. A ver, ahí le pregunto a la gente a los psicólogos o los que tienen de esas áreas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la repetición de patrones de generaciones anteriores? ¿Se les ha planteado a ustedes en algún momento un caso así? Sí, totalmente. ¿Sí? En realidad, sí, eso viene con el narcisismo primario y el secundario. Cuando se estudia psicología, el narcisismo habla de que es el alivio de los padres puesto en los hijos. O sea, todo lo que pudieron hacer los padres, por ejemplo, ser jugador de fútbol o doctor, que los hijos sean sí o sí. Por eso la frustración a veces lo tienen los hijos, porque no pueden concretar lo que los padres, digamos, en su momento querían concretar. Yo estaba pensando más en un padre, por ejemplo, en un padre golpeador o un padre violento, y en la repetición de, por ejemplo, de un hijo cuando tiene forma su propia familia, que también tiende a repetir el patrón y a ser violento, porque es lo que vivió. Sí, en mi trabajo lo que más se acostumbra a ver es la réplica de este tipo de patrones, como la violencia, ¿no? Como vos decías, Erika. Generalmente los padres que son violentos con sus hijos vienen de una familia y de unos padres que han sido violentos con ellos. Con ellos, como que se repite la historia. Claro. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, si viene de una familia donde los padres se divorciaron, y tuvieron un divorcio, no siempre pasa, no quiere decir que tenga que pasar, pero o se llevaban mal entre ellos, había la pareja, no con los hijos, sí, pero entre el subsistema conyugal, que el hijo repita y busque ese mismo patrón, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con lo que nos está trayendo este autor. Bien. Claro, sería lo que decía Raúl, es así, pero como para llevarlo más a la práctica o con palabras más simples, sería patrones de conducta, o sea, se repiten las mismas conductas. Esto de los padres que están involucrados en adicciones, por ejemplo en droga, fuman marihuana, muchos papás han fumado marihuana delante de sus hijos, después comienzan a fumar marihuana en la preadolescencia, en la adolescencia con sus hijos. Y así se va transmitiendo de generación en generación. Eso no quiere decir que venga
uno a romper con ese patrón. Ahí está bueno, cuando se viene a romper con ese patrón de conducta, que lleva todo, ¿no es cierto?, un trabajo. No, por supuesto. Pero lo que terapéutico, de vida. es lo que se va a apuntar. Bien. Pero sí que hay repetición, hay familias abusivas de años. Bien. Vamos a seguir avanzando. Tenemos bastante para avanzar. Bien, el sistema familiar tiene una conciencia que exige que el sistema se encuentre en orden, ¿sí? Lo que va a buscar siempre el sistema familiar es el orden. No siempre se logra, obviamente, pero tiende a buscar el orden dentro del sistema. Y existen 3 principios inherentes que determinan cómo esto ocurre o manifiesta que todos tienen igual derecho para permanecer en su sistema familiar. Vamos a ver. Ahí está. Se afirma también que existe una jerarquía temporal. Bien, esta jerarquía define la relación entre los miembros de una familia. Todos los integrantes del grupo deben tomar su lugar de acuerdo a su rango de pertenencia para que el sistema y sus miembros evolucionen. Por ejemplo, los padres vinieron antes de los hijos, eso es obviamente, en consecuencia tienen responsabilidad para con ellos, obvio, ¿sí? Y en ocasiones, cuando un padre se enferma, su hijo intenta cuidarlo. Cuando esta situación persiste, puede resultar dañino tanto para el niño como para el sistema. Tercer principio. Nos dice que cada persona en el sistema carga con su propio destino. ¿Sí? Frecuentemente un miembro de la familia toma los sentimientos de otro miembro. Estos sentimientos pueden incluir culpa, tristeza, vergüenza, pena, etc. Y en ocasiones, un integrante más joven toma inconscientemente los sentimientos de un mayor. Y en estos casos, si realizamos una constelación familiar, cuando este hecho se rectifica, en el escenario todos los miembros se relajan y la persona que ha estado cargando con los sentimientos del otro queda liberada. Por ejemplo, un hijo que ha cargado con la tristeza de una madre que ha sufrido en la infancia, que haya intentado soportar el peso de esa emoción a lo largo de su vida. Bien, bueno, ahora seguimos, continuemos. Subsistemas de la familia. Bien, dijimos, el sistema familiar como un todo se diferencia y desempeña sus funciones a través de subsistemas. ¿Quiénes consisten o quiénes son estos subsistemas? Los individuos del interior de una familia. El padre, la madre, los hijos, ¿sí? En una familia nuclear estamos hablando de 4 subsistemas. Padre, madre, hijos. Y a su vez, subsistemas que se forman entre ellos, que es lo que veníamos hablando recién. El subsistema conyugal, la pareja, el paterno-filial y el fraterno, ¿sí? Díadas, como puede ser marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana. Bien, pueden ser consideradas rotundamente subsistemas. Hasta ahora venimos diciéndolo bien, estamos bien con los conceptos. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas, en los que posee diferentes niveles de poder, ¿sí? A ver, por ejemplo, en el subsistema paterno-filial, ¿quién es el que ostenta el poder? El padre. El padre. Suponemos, ¿no? Suponemos que el padre. Vamos a pensar que es el padre, pero en lo normal sería el padre, a no ser que tengamos un hijo abusivo, ¿no? Pero, porque si estamos hablando de una persona mayor que tiene algún tipo de, no sé, yo me imagino un abuelo, y el hijo que tenga que decidir sobre su padre, capaz que cambia, pero si estamos hablando de la familia nuclear, la familia tradicional, donde todavía los padres son mayores que los hijos, tenemos que entender, o podríamos pensar, que estamos hablando de que el padre va a ser el que ostente el poder en ese nivel. En los que se aprenden a mirar esas diferencias. Sí, escucho, el ojo, por ahí. Es bueno hacerse la pregunta si el poder se otorga o no. A veces el poder viene como establecido.
Sí, pero como que ya está. ¿el poder es otorgado o el poder se ejerce? Está bueno. ¿Y a vos qué te parece? El poder en una circunstancia, por ejemplo, de un subsistema padre-hijo, para vos, ¿el poder es ejercido o el poder es establecido? Para mí es establecido. Se establece. Sí. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Se establece socialmente, después se puede cuestionar, pero se establece socialmente. Socialmente se entiende que los padres deben cuidar de los hijos, por tanto, así como tienen el deber de cuidado, también ejercen el poder sobre ellos respecto de guiarlos, de mantenerlos, de educarlos, ¿no? No solamente hablamos de poder en cuanto no sé, a retarlos, por decirlo de alguna manera. A ejercer Lo que se me ocurre es que autoridad. tal vez en la adolescencia se cuestiona el poder, en la adolescencia de los chicos se cuestiona el poder, pero porque es natural que ellos quieran cuestionarlo. Pero, Es propio. claro, pero seguramente. socialmente está establecido. Y también viene desde la psicología, ya que estaba, creo que Raúl también lo nombraba, que tiene que ver con el desarrollo de la moral en el niño. Porque el primer gran vínculo, digamos, que es ese que tiene el bebé con la mamá, por el simple hecho de llevarlo en el vientre, el nacimiento, el amamantarlo, el primer contacto. Después, bueno, entra un periodo, digamos, de que se empieza a extender al resto de la familia, que es la primera infancia, los 3 primeros años, empieza con un preescolar, y el que va enseñando es como el juez, ¿no? Que va poniendo límites, es el papá, o la función del padre. Acá no estamos diciendo hombre, porque si está faltando el padre por X motivo, porque es una mamá soltera, es la función que ejerce, ¿no? El rol. Y esto se termina de desarrollar en el niño a los 5 años. Esto se puede hacer, esto está bien, y esto no se puede hacer, pero no con un sentido de poder, ¿no? Sino con un sentido de aprendizaje y un proceso que va desarrollando la psiquis también de ese niño. Entonces, la función paterna vendría a ser muy importante desde ese lugar. La mamá es como que más tierna, contiene, nutre, alimenta, y el padre es el que va y pone los puntos, digamos, los límites. Pero no sé, preguntarle a papá. De función paterna, ¿no? Hablando de función paterna, porque lo puede ejercer un cuidador tranquilamente, si no, por ejemplo. Mamá, o la misma ¿puedo mamá salir esta noche? Se me ocurre, ¿no? Cuando los hijos preguntan y piden autorización, no, preguntale a tu padre, que es el que ejerce la autoridad. Claro, históricamente sí, es después el padre dice, padre. preguntale a la misma. Ay, perdón. Ahora está Claro, todo muy, muy mezclado. Antes eso estaba un poquito más era más afianzado. marcado, Ahora, estaba antes. Sí, ahora Como que estaba más delimitado. Claro, más está definido. cuestionando. Pero bien, ahí Fede me parece que quería hacer un aporte, y justo lo No, cortamos Sí, con las mujeres. Fede, perdón. Somos así No, las mujeres, Federico, yo te pido disculpas. Hola, pero- Fede. Hola Marisa. No, mira, es ideal. Yo comparto mucho tu criterio. Incluso esto ya lo hemos hablado en alguna de las primeras clases, cuando hablamos que si los padres podían ser amigos de los hijos. Y yo creo que la función, si vos, está perfecta, independientemente que sea padre o madre. La función de los padres es educar al niño, porque uno le pone límites no porque uno quiere ser un dictador, sino al contrario, porque uno lo educa para la vida. O sea, no es todo que voy a tener todo, sino son los límites que obviamente se maman. Entiendo yo que se van mamando porque el niño está creciendo, se está educando, está aprendiendo. Por eso es lo mismo que has dicho vos, esa era la idea. Y por sobre todo porque esto yo creo que ya lo hemos hablado en alguna clase, que la pregunta era, ¿los padres podían ser amigos de los hijos o debían cumplir el papel de padres, digamos, de educadores, digamos? Como por ahí se dice cuando lo relacionan con la escuela, que dicen que
la primera educación el niño la recibe en la casa. Y después de ahí ya empezamos a subir en los otros suprasistemas, digamos, donde uno va desenvolviéndose con, bueno, con lo que ha aprendido, ¿no? Claro. Y por Gracias, eso Fede. las ausencias paternas influyen tanto en el desarrollo del niño. Por más que digamos que no, la ausencia paterna es tremenda. O sea, la ausencia paterna hasta puede traer problemas de identidad, la paterna, de problemas de identidad en la adolescencia, de identidad sexual. Igual que el abandono, igual que el abuso, la ausencia paterna está comprobado que trae mucha confusión en la identidad del adolescente cuando empieza a desarrollarse y a despertar sexualmente. Claro. Eso no quita que después Ahora- con los años, bueno, eso se vaya nivelando, o arreglando. Pero por Bien. algo es mamá y papá, por algo es la familia, por algo están los roles, para algo están los Claro, tal roles. cual. A eso justamente iba a decir, la importancia del rol de cada uno de los individuos dentro de este sistema que es la familia, ¿no? Claro. Es todo un engranaje. Por eso Pero ¿no hablamos es del un sistema. poco prejuicioso decirlo que este establecimiento de los roles no puede haber familias constituidas desde un lugar diferente? Porque si no, si es la importancia de mamá, papá, estamos hablando de que las familias que están compuestas por matrimonio igualitario estarían en problemas. Digamos, no es un poco prejuicioso hablar de una familia constituida desde un lugar tradicional como lo más importante, o pueden ser familias de X formación que sean lo mismo, que sean tan Claro. Yo entiendo importantes. que el rol no tiene que ver con el Es género. el rol, claro. La función, la Hay que función separar que eso. desempeña. Claro. Por eso. Porque Nosotros incluso puede hablamos venir... de roles, no hablamos de sexo explícito, no decimos al padre como varón, no lo estamos nombrando como, sino el tema de paternar, de ejercer el rol paterno, digamos. Porque Estamos hablando incluso, de cosas distintas. incluso en una familia monoparental, ahí vamos a tener una sola persona, y el rol puede cumplir perfectamente el rol de padre y madre y no, o sea, no va a cambiar. Lo importante es que cumpla el rol. Por supuesto, que se cumplan los roles, ¿sí? O puede entrar una abuela, puede entrar un abuelo, puede entrar un tío y suplir ahí. Sí, sí, o el referente afectivo, quizás, El referente en cuanto a los afectivo. niños. Así que bueno, hablamos de roles. Bien, seguimos. Sí. ¿Quién está hablando? Que lo oigo muy bajito. ¿Hay alguien que... ¿Sos vos, Raúl, que te oímos bien bajito? Sí, puede ser. Sí, Raúl. En realidad es verdad lo que dicen, porque, a ver, esto de ver a la figura paterna en psicología ya lo trae Lacan con un libro que se llama En el nombre del padre, y bueno, ahí él impone el rol del padre, pero está bien pensarlo desde el lado del rol, porque, digamos, es la figura del niño cuando se encuentra con dos mamás, dos papás. ¿Quién es el límite? Porque si no, estaríamos en un problema. O sea, si tendríamos que ver solamente a un tipo de familia, y ya ahora tenemos varios tipos de familia que no, o sea, en la antigüedad hablamos que cuando los fundadores de la psicología hablaban, si bien había parejas gay y demás, no estaban aceptadas como está aceptado hoy. Por eso es que, digamos, tiene que cambiar eso. Y tenemos que hablar de rol más que de figuras a decir, digamos. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno. Perfectamente. Perfectamente. Entonces, el rol del padre, el rol de la madre, y no la mamá o el papá. Vamos a seguir. Describamos, acá nos está invitando a describir los subsistemas, que más o menos los venimos hablando desde hasta ahora, pero bueno, para darle un cierre al tema. Entonces dijimos que teníamos el subsistema conyugal, que se refiere al matrimonio, ¿sí? Acá nos está diciendo
que constituye cuando dos adultos, bueno, en este caso habla de dos adultos diferentes, que se unen en la intención expresa de constituir una familia, pero bien dijimos que la pareja puede ser diversa, ¿no? Vamos a dejarlo establecido. La pareja se debe desarrollar pautas, modelos, prototipos, en que cada esposo apunta a la acción del otro en muchas áreas. Deberán ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. Bueno, esto es propio, ¿no?, de la pareja. Siempre uno cuando decide formar una pareja, cuando decide convivir con otra persona, ya deja de ser individual, pasa a ser un subsistema, y como subsistema vamos a tener que ceder cedemos ambos, ¿no? Ambas partes. Y no seríamos un individuo y no seríamos matrimonio, no seríamos el subsistema. ¿Se entiende, no? Sí, Bien, avanzamos. Tenemos el subsistema parental, que es este de los padres con los hijos, y se constituye al nacer, acá nos habla al nacer el primer hijo, ¿no? Estamos como repasando, ahí Fede nombró justo la clase que dio Gaby, cuando hablaba de los ciclos de la vida. Esto también medio como que se entrelaza con eso, ¿no? La pareja, el cortejo, ¿se acuerdan? Se genera la pareja, el matrimonio en este caso, y aparece un nuevo integrante en la familia con el nacimiento del primer hijo. Hablemos de nacimiento, hablemos de adopción, ¿no? Depende. El funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de la autoridad constituye un ingrediente necesario en el subsistema parental. Bien, estamos hablando. Ello se convierte en un laboratorio de formación social para que los niños que necesitan saber cómo negociar en situaciones de poder desigualdad. Bien, es lo que hablábamos recién, lo que decía Federico, esto de que uno como padre tiene que ayudarlos a los niños, ¿sí?, a desarrollarse, a crecer, a insertarse en el mundo, ¿no? No solamente el ejercicio de la autoridad como autoridad en sí misma, sino para que los niños aprendan, ¿sí?, a desenvolverse después. Y por último tenemos el subsistema fraterno, el de los hermanos, el de los pares. El primer laboratorio social en el que el niño puede experimentar relaciones con iguales. ¿Bien? El mundo fraterno, los niños aprenden a negociar, a cooperar, a competir. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que cuando en el subsistema del matrimonio, lo que nosotros como individuos tenemos que aprender ¿a qué? A ceder, ¿sí?, para formar esa unión. En el subsistema paterno-filial, ¿sí?, ¿qué dice? El niño aprende a negociar. Esa diferencia de poder lo que va a hacer es negociar en situaciones de poder de desigualdad. ¿Para qué le sirve a un niño aprender a negociar en problemas de desigualdad? Para cuando es hombre, después, ¿qué? Desarrollarse en la vida, yo me imagino en un trabajo, ¿no? Nos estamos preparando para eso. Y el subsistema fraterno, donde el niño aprende a trabajar, o sea, a experimentar con iguales, a negociar y a cooperar y a compartir. Bien, sigamos. Conflictos. Conflictos en lo que se respecta a al sistema familiar. Entonces vamos a tener conflictos familiares, son avances y crecimientos que se experimentan en todo grupo humano. Siempre hay que mantenerse alerta a los problemas y situaciones que estresen para comenzar a trabajar en la superación y solución de los mismos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificarlo, ¿sí?, y asumirlo también, para poder trabajarlo, ¿no? Esta concepción de familia como sistema aporta mucho en relación a la causalidad de los problemas familiares, los cuales tradicionalmente se han visto de manera lineal, causa-efecto, lo cual es una versión errónea, puesto que en una familia no hay un culpable, sino que los problemas y síntomas se deben precisamente a las diferencias de las interacciones familiares, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular. Ella está entrando en lo que después vamos a ver, el sistema En lo circular que es normativo, comunicación, que hablábamos los otros días también. por supuesto, estamos hablando de la comunicación. Vamos a volver atrás. Esto cuando habla de las diferencias de las interacciones. ¿Cómo interactúa una familia?
¿Cómo interactúan los seres humanos? ¿Cómo interactuamos con el otro? Mediante la comunicación, no solamente la Mediante verbal, la no estamos hablando solo de hablar. comunicación, sí. Por eso, mediante la comunicación. Asertiva o no, pero mediante la comunicación. Y de comunicación tenemos un montón. Bien, entonces, los problemas involucran a la familia en su totalidad. ¿Por qué involucran a la familia? Porque estamos hablando que la familia es un sistema. Y como sistema, bien, no es que afecta al individuo, sino que afecta al todo. No solamente al individuo, y además existe una repetición de patrones de generación a otra. Esto es lo que veníamos diciendo anterior. La aparición de un problema en familia, por regla general, amenaza con alterar el equilibrio que tanto cuesta mantener. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos anteriormente? Que el sistema como sistema en sí busca mantener el equilibrio. Entonces, la aparición de un problema, ¿qué hace? Desequilibra. Hay momentos de crisis en todas las familias que son universales y que corresponden a los cambios del ciclo vital. Otra vez volvemos a los ciclos. Las crisis son productos de un desacuerdo entre normas explícitas e implícitas, que es lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? De las normas en una familia. Que existen normas explícitas, que son las que son reguladas, las que son las menos, y las implícitas, que son las que generalmente van a generar más problemas, ¿no? Es por esto que para hacer una revisión de estas, analizando la función que cumplen con la evolución normal, en una labor que nos puede facilitar la vida familiar y la extensión personal. Bien. Tipos de conflictos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Sí, sí. Bien, bien. Cualquier cosa paremos, porque esto es aburrido, todo. Cuando podemos parar y hacer algún comentario o ver algo en particular, está bueno para desestructurarnos, ¿sí? Cualquier Sí. cosa, nosotros vamos viendo, vamos hablando, vamos analizando, y si quieren compartir algo, frenamos y debatimos, que para eso estamos. Eso ya los expliqué. Bien, entonces, tipos de conflictos. Analizando a la familia desde la perspectiva del grupo social que es, hallaremos que tienen conflictos internos y externos. Bien. Por el solo hecho de ser un grupo, un sistema. Un equipo de personas, en un equipo de personas es muy normal que obviamente surjan conflictos internos que afecten las relaciones entre los unos y los otros. Entre los familiares, entre los hermanos, entre los padres e hijos, por cuanto estamos sujetos a una convivencia diaria y muy prolongada. Además de que lo que le pase a uno, ¿qué pasa? Lo que le pasa a un individuo afecta Afecta a todo el grupo. Vamos. Me gusta cuando responden rápido. Lo que le pasa al miembro del sistema afecta al sistema en todo. Lo que dice la teoría de los sistemas, que dice precisamente que lo que afecta a un individuo, a un subsistema, afecta al sistema en sí. Bien. Y por cuanto este conjunto de individuos es además un grupo social. Bien, ahí vamos avanzando. Estamos hablando de que un grupo social tiene conflictos también con quienes convivan en el exterior, en la sociedad, con otras familias, con los vecinos, en la empresa donde trabaja el padre, en la escuela de los hijos. Miren si hay conflictos familiares. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, por esto que venimos diciendo, si mi hijo tiene problemas en la escuela, supongamos que, no vamos a llegar al bullying, pero no se le va mal en una materia, o reprobó una materia, o perdió el año, ¿va a afectar o no va a afectar el grupo familiar? Me pierdo las vacaciones. Va a afectar al hijo porque va a cambiar claro de compañero, Claro que afecta. Va a afectar desde todo. Te llevas 20 de los padres. Ay, perdón. Te llevaste 20 materias a marzo, yo no me quedo sin playa. La frustración, si lo subís no. a las vacaciones o no lo subís a las vacaciones, los cambios de contextos. Por supuesto. Lo económico, porque hay que mandarlos a particular, y bueno, hay que pagar. Bien, ¿y cómo le hacen a ese niño? Bueno, miren todo lo que podemos sacar de un ejemplo único, ¿no? De cómo afecta en un individuo, y ya no estamos hablando de una afectación económica de uno de
del padre, del parental. Digamos, no estamos hablando ni del padre, ni de la madre, ni de un afecto económico. Estamos hablando directamente del individuo como hijo, que tiene un problema X fuera del hogar, fuera de la casa, no lo tiene no lo tiene el intersistema, digamos, ¿no? Está teniendo un problema que trae de afuera, como hicimos el ejemplo con el padre que se quedaba sin trabajo, y miren todo lo que puede provocar. O sea, hablando entre nosotros, lo que podemos sacar de todos los conflictos que conlleva, ¿sí? Esta situación particular, digamos, en este niño, por ejemplo. Sigamos. Bien. Problemas hay de muchos tipos, ¿bien? Los más comunes que atacan a la familia son entre cónyuges o de pareja, los económicos, los de salud, los de carácter, ¿no? Estos los venimos nombrando como ejemplo, ¿eh? Los provenientes de influencias negativas, con los hijos, con la sociedad, de adaptación a los cambios. Un problema fundamental es que las familias no saben cuál es la raíz del conflicto, ¿sí? Por eso también tenemos los conflictos, porque no sabemos de dónde provienen muchas veces. Esto es lo que les impide conocer el modo de resolverlo. Por tal motivo se hace necesaria la concurrencia a una terapia familiar para lograr una resolución exitosa. Bien. El terapeuta podrá optar en descubrir cosas que la familia no ha podido ver. ¿Sí? Vamos. Tipos de crisis. O sea, ya hablamos de problemas recién que afectan a la familia, ahora vamos a hablar de los tipos de crisis. Otra vez volvemos a la clase de Gaby. Crisis de evolución o de ciclo vital. ¿Sí? Es inevitable que dentro de la vida se produzcan cambios. Muchos de estos, aunque deseados o planeados, causan impacto en la familia. Hablamos de deseados o planeados. El proyecto de familia, el deseo de ser padres, por ejemplo, ¿sí? Puede ser un deseo en conjunto que se proponga y que se planee. ¿Y qué pasa cuando llega el hijo? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿A usted qué le parece? ¿La llegada de un hijo produce cambios en una familia? Sí, obvio que sí. Muchas Por veces supuesto. es estresante para los integrantes de la familia la llegada de un nuevo bebé. Bien, por ejemplo, hablamos qué pasa con esa madre trabajadora, cuando tiene que dejar de trabajar, cuando no, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la culpa? De la culpa cuando hablábamos de cambio del rol de la mujer, que decíamos que muchas veces lo que pasaba era eso, de la culpa de la madre de tener que dejar a su hijo para ir a trabajar. Miren si trae cambios. Ya no dormimos más de noche. Yo También solo puede quiero ser dormir. haya una persona que le integra, que aparece nueva en la familia, que puede ser la niñera, la abuela, una tía que lo cuide. Puede ser que ese cambio también sea un nuevo integrante. También, sí, por supuesto. Todo cambio brusco. Por eso habla, por ejemplo, de la llegada de un bebé, de un hijo ya grande que se va a casar, y cuando empieza, como hablaban, cuando veíamos el ciclo de la vida, que decían, bueno, queda el nido vacío, ¿no? Un hijo que se casa. Bueno, hoy acá dice un hijo que se casa, podríamos decir un hijo que se junta, ¿no? No es necesariamente un matrimonio. La Vos jubilación de sabés, uno de los Erika, que esa padres. fue la etapa que más sufrí. Cuando se fueron mis dos La hijos mayores. del nido. La del nido vacío. Mira, yo tengo 7 pibes, ¿viste? Y los dos más grandes ya viven solos. Ya viven solos, ya tienen su familia, tengo nietos. Pero que se hayan ido fue, yo llegaba a mi casa y encontraba como que me faltaba, todo el tiempo me faltaba algo. Era re triste, re triste. Alguien. Sí, me faltaba alguien. Sí. Pero acá La pasé muy mal. Sí, y porque es un cambio, es una crisis, como bien dice. Y todas las crisis conllevan a evolucionar también, ¿no? A hacer. Sí, seguro, sí. Igual no se fueron muy lejos, ¿eh? Uno vive a 5 cuadras y la otra vive a 3. Pero
Pero bueno, no los tenías tenerlos todos los días. adentro de mi casa me costó muchísimo. Y decime, ¿los ves todos los días? Todos los días, sí, todos los días, sí. Vamos a analizar ese tipo de familia. Porque no puede estar todos los Aglutinada. días. Tenemos días que no nos vemos, pero si no nos vemos, solemos hacernos una videollamada, más que nada por los chicos, ¿no? Los dos estudian, así que generalmente los nietos los cuidamos acá en casa. Pero cuando no vienen, ya es como... Es extraño. Nos modifica igual la vida que no verlos, ¿eh? Ah, ¿ves? Y sí. Sí. Pero ahí igual lo que te iba a decir, el comentario que te iba a decir, digo, la abuela, madre de 7 hijos, lo mismo, siguió adelante, estudió y es un ejemplo para esa familia. Gracias, Erika. Vos sabés que yo sí, hace muy poquito que me recibí, y vos sabés que cuando yo empecé a estudiar porque mis hijos más grandes ya habían terminado la secundaria y no tenían una proyección hacia futuro, no sabían qué estudiar, no sabían qué estudiar, era como que me decían, ya está, ya llegué hasta acá, terminé el secundario, no jodas más, ¿viste? Y mi papá me decía algo siempre, mi papá falleció hace ya varios años, y él me decía que uno siempre tenía que predicar con el ejemplo, y esta frase la tengo tan incorporada en mi vida, que dije, bueno, yo voy a estudiar y que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Que si se suman, y hoy en casa todos estudian, hasta mi marido. Mirá si surtió efecto la frase de tu padre y tu ejemplo, ¿no? Igual. Sí, vos sabés que sí, y más allá de que me haya recibido, mi satisfacción es verlo a ellos estudiar, ¿no? Y tener otras metas y otros proyectos de vida. Es muy lindo lo que decís. Y mirá qué flor de crisis que fue ponerte a estudiar. Sí. Qué cimbronazo que pegaste en esa familia. Porque seguramente debe haber sido una crisis en cuanto a organización familiar. A organización, sí. A todos nos ponemos a ayudar, ¿o no? Sí, bueno, eso habla también de la crisis. Lograr que colaboren en la casa fue también una crisis en la época de estudio, sí. Pero bueno, pudimos acomodarnos, pudimos organizarnos, y como te decía recién, mi satisfacción es que ellos estudien todos, ¿no? Que tengan una meta, digamos. Seguro. De la suegra, sí, tenés razón. Bien. Entonces decimos que los cambios pueden ser repentinos, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad, una muerte, por ejemplo, eso es algo repentino, o dramáticos. Y los otros pueden ser leves o graduales. Seguramente tu ingreso a la universidad, bueno, son crisis reales y así deben ser manifestadas, ¿no? Dice el autor. Los problemas aparecen cuando la familia intenta impedir la crisis, en lugar de definirla y aceptarla. O cuando intentan que sean detenidos, que se produzcan en forma... Bien. Entonces hablamos de crisis de evolución de la vida y crisis externas. La crisis aparece cuando un accidente, la pérdida de un empleo, etc. El gran peligro aparece cuando se buscan culpables y se comienza a pensar en lo que podría haber hecho para evitar la crisis en lugar de tratar de adaptarse a la situación. ¿Aportar? Avisen, ¿eh? Bien. De atención. Sí, P. Volviendo a la filmina anterior, no la de atención. Sí, volvemos. Vamos, espérate que le voy a dar atención a tu compañera, dame un segundo. La crisis estructurales. Crisis estructurales y estas. Sí, no, pero no era esa, era la otra. ¿La anterior? Sí, esa, externas. Esta, bien. Sí, tenemos que, pienso yo, ¿no? Que dentro de la crisis
externa, nosotros nos tocó vivir ahora una crisis tremendo con la reacomodación de las familias con el tema de la pandemia. O sea, las familias Sin fueron duda. totalmente destruidas de una manera increíble. Se llevó padre, madre, abuelo, hijo. Creo que ahí en crisis externa va la pandemia, pero como debía, digamos. Sin lugar a dudas, es correcto la apreciación que haces, Raúl. Aparte, no solamente como sistemas, sino además a nivel mundial, ¿no? Cómo nos afectó a todos, como individuos, como parte de un subsistema, como sistema en sí. Evidentemente fue un cimbronazo a todos, sin lugar a dudas. Bueno. Bien. Hablando de crisis estructurales, la familia repite antiguas crisis. Esto es lo que veníamos hablando, de repetir patrones, reiterando la situación de conflicto. Lo más factible es que la acción surja de fuerzas encubiertas e internas, es decir, que para los miembros de la familia no está claro el motivo del conflicto y tratan de que produzca un cambio. Por ejemplo, que como dijimos, estuvimos hablando en repetir estos patrones, los miembros violentos, los adictos, sea al alcohol o a las drogas, los intentos de suicidios. Ahí estamos hablando de crisis estructurales. Crisis de atención, seguimos con la crisis de atención, se presentan en familias con uno o más miembros desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia aferrada a sus reclamos de cuidados. Se presenta cuando por estas exigencias los demás miembros de la familia se ven coartados en sus actividades diarias, como para el trabajo, a la escuela o quedarse a cuidar a su madre. Ejemplos de estas crisis involucran las que dependen de algo externo para su sostén económico o las que dependen de personas externas para el cuidado de uno de sus miembros. El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya que la familia puede recurrir a personas externas e incluso unirse para recibir ayuda. Si es oculto, nadie se entera y resulta más difícil su solución. Si la atención es habitual, siempre sucede lo mismo. Puede resultar ser molesta, más que preocupar a la familia, por ejemplo, cuando un miembro puede derrumbar una familia, eso está más que claro, ¿sí? Pero también puede emerger para ser fortalecida y con mayores recursos. Esto dependerá de la capacidad que tenga para enfrentarla y reponerse de ella. Esto depende de muchos factores, como la comunicación que surja dentro de ella, su organización, los recursos y limitaciones con los que cuenta, la forma habitual de resolver problemas, los sistemas de creencias que la rigen, van a influenciar en el modo en que ésta enfrente la crisis. Esta última parte es fabulosa, me encanta cómo cierra todo, ¿no? Hablando de los recursos que puede tener una familia, del tipo de comunicación que tiene y también de la búsqueda de la ayuda pertinente. Y de la porque solución. Como vos decías más arriba, primero reconocer que solos no pueden, porque por ahí entran en esos círculos viciosos donde cualquier cosa que se dicen discuten, no lo pueden solucionar, y poder tener esto de un mediador o de una persona que pueda mirar de manera objetiva y ayudarlos a descubrir cuál es el conflicto, acompañarlos, ¿no? Por eso me gusta mucho lo que habla acá de los factores, del tipo de comunicación, de la organización que tengan entre ellos recursos, de qué manera se confrontan el problema, ¿no? Porque está la evitación, está la negación, pero el hecho de poder pedir ayuda, yo creo que es un rasgo de humildad importante dentro de una familia, ¿no? Que puede surgir de un individuo que se lo transmita al otro o de ambos.
Seguro. Y los sistemas de creencia también ayudan un montón. Yo creo que personas como los niños, fortalecidos en su parte también, se puede llamar almística o espiritual, van a confrontar con menos dificultad las problemáticas. Son más sencillos los niños. No sé si están, no sé si... por eso es importante ya generarles eso desde la niñez, ¿no? Que aprendan a diferenciar sus emociones, que aprendan a expresar sus emociones. Todas esas bases van a ayudar para que en un futuro tengan más herramientas para la solución de conflictos que van a venir seguramente. Seguro. Para poder afrontarlos también, ¿no? Tiene que ver con... Yo me imagino que una familia que tiene un diálogo abierto, como vimos ayer cuando hablamos de comunicación abierta, fluida, más herramientas que una para sí, más individual, que le cueste, ¿no? Lo importante del diálogo. Vamos a avanzar. El diálogo es importantísimo. Bueno, es fundamental que los miembros colaboren entre sí, ¿correcto? Y que se tengan confianza para poder superar con eficacia cada situación que se les presenta. No solamente el diálogo, sino que tengan confianza en el otro. ¿Cuántas veces se presentan situaciones en donde los hijos no pueden hablar con los padres, por ejemplo? Los procesos que van a ayudar a la familia a enfrentar más eficazmente la crisis y permitir salir fortalecida de ella. Pueden provenir del interior de la misma, amigos, familiares, los mismos miembros, o del exterior. Terapeutas, psicólogos, sacerdotes, grupos, mediadores. Bien, para sostener los conflictos y creer y aprender de ellos es necesario que la familia sea flexible, esté lo suficientemente cohesionada, su comunicación sea sincera, y por último, que cuente con una red social que pueda actuar de apoyo en circunstancias desfavorables. Bien. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí, Sí, Erika, sí. Avanzamos entonces. Le damos para adelante. Bien. Nos toca ver el atravesamiento, generaciones culturales y socioeconómicas. Bien, en el aspecto generacional es uno de los distintos aspectos que atraviesa el sistema familiar. En una familia conviven distintas generaciones, ¿no? O sea, están los padres, los hijos, los abuelos, los nietos. Una generación es un grupo de personas que comparten no solo lo cronológico, sino también formas de pensamientos y vivencias. Las personas viven en intervalo entre el pasado y el futuro, y la tarea de los adultos consiste entre lo viejo, el pasado, y lo nuevo, el futuro, para lo cual se necesita recurrir a la tradición, entendida como una configuración que se selecciona lo que considera valioso para transmitirlo y conservarlo. Se necesita de una tradición para transmitir a las nuevas generaciones el legado de los antepasados para poder compartir con los recién llegados la esfera pública, que no es otra que el mundo. Ahora bien, a veces esta convivencia entre distintas generaciones provoca choques. Por diferentes criterios, lo que trae a posterior conflictos en la familia. Bourdieu señala que las diferencias entre generaciones son diferencias en el modo de generación, en las variadas formas de producción de los individuos, y estas diferencias no afectan a todos los jóvenes al mismo tiempo, sino que se limitan a un grupo concreto en momentos concretos, ya que tienen estrecha relación con las diferentes condiciones materiales y sociales de reproducción de los grupos sociales. Aspecto cultural. Las personas nacemos, crecemos y nos desarrollamos dentro de una cultura.
que será la que geográficamente nos haya tocado. Obviamente la cultura que nosotros estamos viendo, que es la judío-cristiana, que es la que nos atañe generalmente acá a la sociedad en la que vivimos, no es la misma, como siempre decimos, que la cultura oriental, ¿sí? Como diferencia. No es lo mismo una familia tradicional en otras culturas que en la nuestra, ¿no? Que es la greco, que es más la latina, que es más la judío-cristiana, que es la que venimos tratando. Esta cultura tendrá determinadas características y con ellas empapará nuestra forma de vida. La familia como institución dentro de una sociedad también se verá atravesada por estas características. Es por ello que una familia occidental tiene distintas características que una familia oriental, debido a que son diferentes culturas. Bien, esto queda claro, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, igual, Sí, esto claro, sí está muy es claro. importante también el hecho de que ¿Estamos? la Yo cultura sé que es medio familiar aburrido, es pero una familia. claro, por supuesto, pero por Claro, ejemplo, es como no, que es receptor, agente y transmisor de cultura, o sea que siempre va por a existir. supuesto, Apenas existe una familia, ya hay cultura. obviamente. Es muy acertado lo que nos compartís. Bien. Son varios aspectos los que hacen que existan distintas culturas. No solo el lugar geográfico, ¿no? donde estemos y donde estemos viviendo, donde habitemos, también el tiempo. Es por ello que la cultura de hoy es diferente a la del siglo pasado, ¿no? Cómo va evolucionando, eso lo vimos en la evolución. Con lo cual, la familia de este siglo está caracterizada de modo distinto que la del siglo pasado. Bien. La diversidad de formas, comportamientos, acciones y valores muestra que no se puede hablar de un concepto unívoco de familia, puesto que a lo largo de la historia se ha perfilado que lo permanentemente no es la forma, lo que permanente no es la forma, sino una cierta función específica que la familia debe cumplir en cada etapa, ocasionando dificultades en el abordaje de la familia que requieran una perspectiva cultural para comprenderla dentro de su contexto y su cultura. Bien, esto es lo que veníamos hablando cuando vimos el concepto de familia, que a lo largo de la historia el concepto va a variar. O sea, la familia como la vimos en el siglo pasado no es la misma familia que la que vemos ahora en la actualidad, por diferentes cosas. Y la cultura no es la misma ya de por sí. Avancemos. Las funciones básicas de la familia, como la satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas, de socialización, mediadora y funciones económicas, y la transmisión de valores, creencias y conocimientos comunes, influidos por su cultura, se ordenan y transmiten para garantizar el desarrollo de sus miembros y estabilidad de la familia. Sin embargo, la estructura familiar influye en la forma de satisfacer las necesidades de sus integrantes, y la jerarquización de las mismas, determinando la forma como se asignan roles entre sus miembros bajo el marco de división sexual de trabajo y según los cambios culturales de la sociedad. ¿Qué tienen? A ver, si alguien tiene algo para comentar respecto a esto, cuando habla, por ejemplo, determinando la forma de cómo se asignan los roles entre sus miembros bajo el marco de división sexual del trabajo y según los cambios culturales de la sociedad. ¿Qué le suena? A los roles que cumple cada individuo, ¿no? En la familia, y cómo va cambiando a medida que va pasando el tiempo, en la cultura, ¿no? Y cómo afecta. Bien. Déjenme chusmear a ver qué nos queda. Estaba No, nos pensando queda... en una familia que Sí. los dos padres no tengan trabajo y, por ejemplo, se sostengan por el trabajo de un hijo. Ujú, sí. Que ahí Sí, tal sí. vez los roles cambiarían porque los padres estarían como dependiendo del hijo, no solo económicamente, sino de las decisiones que este hijo tome. Por supuesto. Sí, sin duda. Sin duda. Nos quedan casi 10 minutitos, así que le metemos pata, así llegamos hasta el final. Y si queda un ratito, les tomo lista. Y si no, tendrán todos presentes. Que no me escuchen. Del intento, pero si no, les pongo todos presentes.
Aspectos socioeconómicos de familia. Quedan 3 filminas para terminar el tema de hoy. Cuando se constituye una familia, primero con el matrimonio, estamos hablando, hablando del ciclo, ¿sí? ¿No? Primero el matrimonio, luego los hijos, si los hubiere. Existen necesidades económicas que serán satisfechas por la renta de las personas que trabajen fuera del hogar. Estas necesidades van desde el consumo, subsistencia, formación de los hijos y todas las que van surgiendo. Dichas necesidades serán satisfechas por las ganancias de los empleos. Hay que decir que estos no siempre son estables, que los países y las personas tienen crisis económicas, tienen problemas con los vínculos que surgen en las empresas, con lo cual lidiar con esto no es nada fácil, y en estas situaciones y preocupaciones se trasladan al seno familiar, afectando las relaciones y la convivencia, con lo cual el factor económico influye en el sistema familiar. Estamos viendo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Se entiende, ¿no? Estamos como repitiendo cómo afecta todo lo que es socioeconómico y cómo nos está diciendo acá que el sustento de la familia surge de la persona que sale a buscar el sustento, ¿sí? Que es remunerada, digamos. Que el valor, el sustento económico viene de afuera. ¿Sí? Existen en la sociedad distintos estatus que el hombre ha creado. El poder adquisitivo en una familia tiene determina a qué clase social pertenece y en qué círculo social se relaciona. No es lo mismo si vamos a hablar, por ejemplo, estamos tratando con una familia de clase alta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los conflictos? Que quizás en una familia un poco más carenciada, ¿no? Todo es guita, él repite. ¿Qué les llevo de la clase, de la primera clase del módulo 2? Que todo es guita. Raúl, por favor, te lo pido. Es verdad. Cuando vos le das la vuelta Con a esos todo. comentarios. Es Lo que verdad, pasa es el que cuando dinero los no es. padres adoptan un rol Hay de una unidad de canción de los de Acadén que producción, dice, el dinero, es el resto. Pero ¿cómo ayuda? pero cómo ayuda. El dinero no es todo, pero cómo ayuda. Es verdad. Pero cómo afecta también, no solamente cómo ayuda. Pero eso de que la plata no es una lo dijo un poco. Es verdad. Seguramente. Pero bueno, el tema pasa para cuando siempre dicen que cuando uno llega a un momento en que la plata no va, que uno tiene una enfermedad grave, por más que tenga mucha plata, si esa enfermedad es terminal, a veces tener mucha plata no nos garantiza nada tampoco. Tal cual. Y Bien. eso pasa, es un caso muy cercano de que económicamente sí cuenta con todo, pero internamente, o sea, es una persona que vive muy depresiva, con muchas cosas, y no ayuda el dinero Seguro, ¿no? ahí. Decirle una abuela con plata que no puede ver a sus nietos. A ver qué te dice. El caso opinas de al Chano, respecto? que es tan... que se está escuchando tanto ahora, ¿no? Del cantante. Ah, sí. Él mismo lo dice, que ha llenado el Gran Rex un montón de veces, que bueno, tiene fama, tiene dinero, pero bueno, no puede salir de las adicciones. No sé muy bien porque no estoy informada si hay alguna cuestión mental, alguna enfermedad mental que han dicho en algún momento, pero no, es básicamente está quemado por las drogas. Sí, seguro, sin duda. Pero pongámoslo en el contexto al revés. Recién dijimos gente que tiene poder adquisitivo y que de repente tiene carencia y tiene crisis distintas, como por ejemplo las adicciones, como por ejemplo esto que les decía, de una enfermedad terminal o de abuelos que nos ven a sus nietos, por diferentes razones. Pero pongámoslo en el contexto al revés. Una familia de clase humilde, que a veces no tiene un plato de comida en la mesa, ¿no? ¿Cómo afecta? Ahí afecta lo económico. Se tienen como familia, pero no tienen para comer, por ejemplo. Duro, difícil. Es duro, sí. Y esa gente diría, bueno, yo si pudiese tener, bueno, esos
son diferentes realidades que también nos vamos a enfrentar. Seguimos. Bueno, vamos a ver si llegamos al final. Vamos a ir rapidito. Tenemos la red familiar. El concepto de red tuvo su origen en la antropología anglosajona, utilizándose para referirse al grupo de individuos vinculados entre sí por relaciones que tenían un alto grado de proximidad e intimidad, aunque no eran necesariamente parentesco. Bien. Red, personas vinculadas entre sí por grado de proximidad e intimidad, que no necesariamente tengan parentesco. ¿Sí? Que no haya parentesco quiere decir que no se tengan lazo sanguíneo, entendemos por eso. Es evidente que la red es un artificio creado por el observador al trazar unas fronteras arbitrarias sobre la realidad que analiza. Cada individuo y cada colectivo está relacionado directamente con muchos otros a través de maneras estables y otras de manera provisional. Sí. Alguien me llamó. ¿Hola? Sigo. Seguimos, ¿eh? Bien. Pero este artificio es operativo y se ha revelado útil para leer ciertas situaciones y actuar sobre ellas de manera más eficaz. El modelo de red permite desalinear al individuo y a la familia y también al terapeuta en su práctica profesional. Con dicho modelo se pone en evidencia que los recursos internos y externos se hallan estrechamente vinculados y no son separables de forma artificial. La familia o el individuo no se apoya solo en sus propios recursos internos, ahí estamos hablando del sistema, no solamente se apoya sobre sus propios recursos, sino que el sistema está enlazado con el modo de una red con otros sistemas más amplios, la sociedad, ¿no? Que influyen y son a su vez influidos por esta retroalimentación que veníamos hablando. En esta red, el sujeto mantiene relaciones de carácter íntimo con el núcleo reducido de personas con las que el grado de compromiso resulta siempre alto. Esta red implica apoyo y respaldo entre sus miembros. La familia es el único lugar donde el ser humano es aceptado plenamente sin condiciones, sea guapo, feo, inteligente o limitado, simpático, simple. Se le quiere y se le acepta. Por eso todo el mundo quiere tener una familia. Terminamos. Llegamos al final. Vamos. Vamos. El aplauso final. El aplauso Porque final. tuvo como un cierre romántico, ¿no? Sí. Tuvo un cierre muy, muy afectivo, muy cálido. Sí, es correcto Todo esto, eso. ¿no? Da para hablar mucho, lindo. Da para hablar un montón. A veces pareciese que 2 horas van a ser un montón y que no vamos a llegar, y a veces nos damos cuenta que a veces falta. Pero bueno, como dijimos siempre, esto sirve para que nosotros abramos el diálogo y podamos empezar a compartir, ¿sí? Y a interactuar, no solamente para traer la teoría. Pero hoy era más teórico. Ya les dije, mañana vamos a hablar de divorcio y vamos a tener ahí, yo ya veo un par que van a empezar a hacer comentarios. Va a estar enriquecedora la clase de mañana. Son todos abogados. Los abogados, ahí, esa es la parte interesante de los abogados. Sí, mañana no me van a escuchar, lo prometo. No, pero quiero escucharte también, ¿eh? Los voy a escuchar a ustedes. No, bueno. Pero vamos a hablar. ¿Los abogados en el divorcio se llevan todo? No, mentira. No tan así. Raúl, ¿vos sos psicólogo? Raúl, ¿vos sos psicólogo? ¿O psicólogo social? No. Yo estudié psicoanálisis y aparte consultor psicológico. Bien. Yo sabía que había una carrera consultor psicológico. Sí, se llama consultor psicológico, counselor. Vos casualmente citaste a Carl Roger. Carl Roger es el que inventó, digamos, porque no le cerraba el psicoanálisis, la consultoría. Roger, ¿qué son los famosos, sí. ¿Cómo que se dice? El test, el de los dibujos. No. ¿No? Carl No, Roger, no, Las manchas.
No, pero yo soy de la escuela de Pichón Rivière. Ayer Bien lo nombramos pichoniana. mucho. Sí, Rivière lo nombraron un montón en el tipo de familia. Ujú. Lo que pasa es que él, como hace grupo, analiza el conflicto dentro, no lo analiza, trabaja el conflicto entre los vínculos, dentro de los diferentes grupos. Puede ser familiar, puede ser en una empresa, puede ser entre docentes, puede ser entre un grupo de adolescentes, o sea, lo podés implementar en cualquier grupo, la dinámica, los roles. Es muy lindo, ¿no? Pero pensé que Raúl también, por cosas que dijiste, habías estudiado ahí en Buenos Aires, está en la carrera de psicólogo social, en Palermo. No, psicología En la social. escuela de Gladys. Lo vi De en- Gladys Adamson. Vos también tuviste un vocabulario ahí de Y porque yo estudié ahí. pichoniano. Ah, ¿vos estudiaste ahí? Claro, yo me ¿Cuánto recibí hace? el año pasado ahí. Ah, Lamentablemente, qué bueno, qué bueno. ¿Qué carrera No, yo estudiaste, hace... De Martín? psicología social. Y yo tuve que hacer la tesis, o sea, el trabajo Ujú. práctico, o sea, que vos haces a Sí, través de Zoom, con un colegio rural de Catamarca. O sea, fue mira. como todo lo que hacen todos que Sí. van a un lugar, se posicionan en un lugar geográfico específico, todo, yo lo tuve que implementar por la pandemia así. Qué Fue, Ese es un lindo. desafío, Nosotros ¿eh? claro, fue sí. un desafío ¿Lo hicieron con los alumnos o con los docentes? con los docentes. Durísimo Uh. una parte. Sí, Bien. nosotros en aquella época lo hicimos en un colegio de inclusión social, en Rosario. Vivir y convivir se llama la escuela justamente. Vos viera cómo los chicos, cómo cuidaban a chicos que tenían discapacidad, de una escuela espectacular. Bueno, pero lo hicimos con los alumnos de la escuela, no con los docentes. Después nos plantearon de hacer una escuela para padres. Ahora se está luchando por la ley para que sea matriculada la carrera, porque digamos que el psicólogo clínico es matriculado y el psicólogo social no, tiene un número de resolución. Entonces por ahí no puedes trabajar con obras sociales y todo eso. Se está peleando ahora un poco también. Bien. Bueno, chicos, les voy a tomar lista. Fede, vos mañana me vas a dar una mano, ¿no? Sí, Me sí, vas sí. a dar una mano, Fede, ¿no? Mira, pero en todo, la clase de hoy, la clase de ayer y la de mañana, yo creo que yo me baso en esto. Todo es comunicación. Más allá de la decisión de separarse, que eso va por otro lado, porque es interna. Pero todo lo demás es comunicación pura y dura. Nada más, es aprender a comunicar. Y Muy plata, bien. Federico. Tiene razón. Y plata, Federico. Y plata, Federico, plata. Hay que vivir. Y sí. Si no, preguntarle a Wanda Nara y a Icardi. Bien, no empecé a hablar de Guadalajara y Cari porque los mando, como dijo ahí una de las compañeras de ustedes, a hacer el genograma de Icardi, No, Nara, No. Vicuña, Pampita. De los celebrities. Porque tienen para entretenerse van a tener con eso. No, se puede hacer. Bueno, vamos a pasar lista rápido. Me imagino este grupo en una Así mesa compartida, lo que debe ser este grupo, ¿no? Dios mío, hablando de todas estas cosas. No. No nos Eso es para lo que nadie. pierde la virtualidad. Lo que nos pierde la virtualidad es eso, no poder compartir. Pero bueno, Pero por lo nos menos tenemos nos que acerca y acostumbrar. es un montón. Nos tenemos que acostumbrar porque Sí, es estamos de acuerdo. lo que está y lo que se viene. Yo tomo mediaciones virtuales, les tengo que decir. Sí, yo también hago sesiones virtuales. Y he cerrado varias, y muchas, y complejas. Entonces, a Sí. veces, cuando hay temas así de familia y engorroso, hasta inclusive te ayuda. Te ayuda porque podés poner más límites. Mantener cierta distancia, ¿no? Por ahí, cuando en el contacto, no podrías. Claro. Valeria, te pongo el presente, quédate tranquila. Así te vas tranqui. No, Valeria no, Cecilia, perdón. Es Varela. Cecilia, ya te pongo el presente. Así te libero.
Bien, bueno, vamos a tomar lista, rápido, rápido. Adriana Sebastianelli, Alejandro Bornet. Gracias, Ceci. ¿Bornet? ¿Está ahí, Bornet? No. Alfredo Bruno, sí, lo vi. Ana Alicia, también. Presente. Ana Belén Pagano. Presente. Bien. Ana Sánchez. Analía Almazán también. La vi por ahí. Analía Ramírez. Profe, hay un micrófono abierto, no la escucho. Sí. Le voy a pedir, por favor, que si pueden silenciense y solamente abran el micrófono para dar el presente. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. Analía Ramírez. No. Analía Ceni. Viviana González, ya la vimos a Vivi. Andrea Abogado. Karina Marchesi. Acá presente. Gracias, Cari. Saludos. Ayer también estuve. Saludos. Se pueden ir retirando si quieren, no hay problema. Carla Esnal. Presente. Gracias, Carla. Celeste Clavero. Presente. Que bien nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cindy Duarte. Cintia Hubert. Presente. Gracias, Cintia. Cintia Sosa. Claudia Lacase. Dafne Rodríguez. Diana Falco. No. Maricel Navarrete. Presente, profe. Gracias. Eliana da Silva. Presente. Federico Casas. Presente. Gracias, Be. Florencia Darío. Florencia Bello. Flor, ¿andas por ahí? No. Florencia Gutiérrez. Florencia Durán. Presente. Gracias, Flor. Florencia Benítez. Gladys Wenten. Presente, Erika. Bien. Gladys, te hago una pregunta. Yo la tercera clase te tengo como ausente. ¿Estuviste en todas? ¿O hubo alguna clase que te faltó? No, la tercera clase me conecté a lo último y tenía muy mala señal directamente. Clase es la que vieron el genograma y todo eso, que era lo que yo necesitaba, y bueno, no importa. Estuve leyendo el material y estuve consultando ahí. Ah, bárbaro. Y cualquier cosa, si querés, buscalo, hacelo y compartilo. Lo compartimos un ratito la clase que viene, si lo tenés, si querés. Dale. Sí, ya hice los genogramas. Me gustaría que los veas a ver que los compartimos. Si están bien, porque dale, buenísimo. Yo mañana entonces los comparto. Gracias. Dale. Gracias, Gladys. Gladys Azúa. Presente. Gracias, Gladys. Ignacio Sosa. Estaba por ahí. No. Ivana Orellana. Presente. Gracias, Ivana. Karina Lozada. Presente, profe. Gracias, Cari. Cari, te tengo dos ausentes, la clase pasada y la anterior. ¿Vos estuviste? No, sí estuve. Y en la de ayer lo que se me cortó fue como a las 6:15 y hice los genogramas. Perfecto. Después, mañana los compartimos si querés. Sí. No falte, bueno, no falté ninguna clase. Soy Ignacio Sosa. Está perfecto. No anda mi audio, no sé por qué. O sea, lo escucho, pero no logro hacer que ande el micrófono. No te preocupes. Mario. Estoy ahora cuando conseja Mauro. Mauro.
Mauro, sí, perdóname, sí. Mauro Sí, sí. Cejas. Ahí te pongo el presente. Igual todavía no habíamos llegado, pero está bien, no te preocupes. Kevin, anda por ahí. Presente, Laura, profe. listo, gracias. Laura Bleus, Presente. Lucía Sánchez, Magalí López. Sí, presente. Gracias, Magdalena Méndez. Presente, estoy presente. María Salazar. María Cristina Hueche. María Casano. Presente. Gracias. María Eugenia Presente. Monterroso. Monterroso. María Laura Falaschi. Presente. Gracias, María Laura. Gracias. María Rosana Heredia. Presente. María Sol Damoli. Ramoli. Sí, acá presente. Gracias, María Sol. María Gracias. Luján. Mariana Luján, sí, estaba ahí, ya la vimos. Presente. Hasta Marianela mañana, profe. Maldonado. Hasta mañana. Marisa Beatriz Martín. Presente. Hasta mañana Gracias, a todos. Marisa. Hasta mañana. Chao, un besote. Marisa Pascua. Mauro Ceja, ya lo pusimos. Estamos por la quinta clase. Nélida Dalmas. Nélida Susana Guairio. Nilda Varela. Sí, ahí la vi. Nilda Lugo también, porque me mandó. Paola Falaschi. Presente. Ahí está Pau. Ahí te Gracias. vi. Paula Pereira. Raúl Beltrán, sí. Rocío Lombardi. Presente, Urgo. Erika. Gracias por la clase. Gracias. Gracias a vos, Rocío. Rocío Lombardi. Rocío Urgo. Presente. Ahí está. Gracias. No, por favor. Rodrigo Lascano Solís. No. Romina Sotelo. Rosalía Sánchez. Presente. Gracias, Rosalía. Sandra Aguirre. Presente. Gracias, Sandra. Silvia Graciela Chinchilla. Silvio Salinas. Talia, pobre, te querés para el final. Gracias, Talia. Viviana Novoa. Viviana Valverde, sí. Presente. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y María Cecilia Fernández. Acá, presente. Gracias, María Cecilia. Listo. Bueno, gracias a las que se quedaron hasta el final y no me dejaron sola. Voy a dejar de... Mira, vamos a parar, vamos a dejar de compartir, perdón, ahí está.